10 médicos del hospital no lograron salvar al empresario. Entonces, el hijo mestizo de 12 años de la conserje, que es un prodigio de la medicina, descubre lo que nadie percibía. Otra dosis de sedante, ahora mismo, gritó el doctor Martínez mientras las alarmas de los monitores de la habitación privada sonaban ensordecedoras. El multimillonario magnate Roberto Silva se estaba muriendo y los mejores especialistas del país estaban completamente perdidos. Fuera de la lujosa habitación, Carlos limpiaba el pasillo con movimientos mecánicos, pero sus ojos nunca se apartaban de las pantallas de los monitores visibles a través de la puerta entreabierta. A sus 12 años, el muchacho ya conocía ese hospital mejor que su propia casa. Al fin y al cabo, llevaba 3 años acompañando a su madre Elena en el turno nocturno, desde que ella consiguió el trabajo de conserje para mantener a la familia sola. «Carlos, deja de mirar a los médicos y ven a ayudarme aquí», susurró Elena, tirando del brazo de su hijo. «Sabes que no podemos llamar la atención». Pero Carlos no podía apartar la mirada. Durante las 2 semanas que Silva estuvo ingresado, había observado cada síntoma, cada examen, cada medicamento administrado. Y algo estaba completamente mal. Los signos no coincidían con el diagnóstico que los médicos insistían en defender. El doctor Martínez salió de la habitación con el rostro enrojecido por la frustración, seguido por otros 4 especialistas de renombre. «Imposible», le susurró al doctor García. «Los mejores médicos del país y ni siquiera hemos podido estabilizar su estado. Los síntomas no tienen sentido». «Quizás sea algún síndrome raro», sugirió el doctor García ajustándose la impecable bata, algo que solo los médicos europeos han visto. Carlos apretó los puños. Estaban buscando cebras cuando tenían caballos delante de ellos. Durante los 3 años se pasó deambulando por los pasillos. Se había devorado todos los libros de medicina abandonados en la biblioteca del hospital. Se había memorizado todos los manuales de procedimientos que encontraba en la basura y había asistido a cientos de cirugías a través de las ventanas de los quirófanos. Su madre siempre decía que era diferente. Desde pequeño, Carlos memorizaba enciclopedias médicas, como otros niños memorizaban videojuegos. Pero aquí diferente significaba invisible. El hijo de la conserje mestiza no tenía voz en las discusiones médicas. «Mamá», susurró Carlos, «sé lo que le pasa a Silva. Los médicos lo están tratando completamente mal». Elena dejó de limpiar y miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Carlos, cariño, eres brillante, pero este no es el lugar para». Nervios craneales comprometidos. Pérdida progresiva de la coordinación motora, pero los exámenes neurológicos dan normal. Continuó Carlos ignorando la interrupción. Están buscando una enfermedad neurológica cuando deberían estar investigando una intoxicación. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Ella conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber cuándo él estaba simplemente especulando y cuándo había descubierto algo real. Y en ese momento la certeza en la voz de Carlos la asustaba. Mientras los médicos se reunían en una conferencia de emergencia al final del pasillo, Carlos observó cómo una enfermera administraba otra dosis del medicamento que sospechaba que estaba matando lentamente a Silva. Su corazón se aceleró. Si te está gustando esta historia de un chico que ve más allá de los prejuicios, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Carlos estaba a punto de descubrir no solo transformaría la vida del multimillonario moribundo, sino que revelaría una verdad tan impactante que haría que 10 médicos de renombre cuestionaran todo lo que creían saber sobre medicina y sobre subestimar la genialidad que puede florecer en los lugares más inesperados. La conferencia médica de emergencia se celebraba a puerta cerrada, pero Carlos conocía cada centímetro de ese hospital. A través del sistema de ventilación que limpiaba semanalmente, él pudo escuchar cada palabra de la discusión que decidía el destino de Silva. «Estamos perdiendo el tiempo», declaró el doctor Martínez golpeando la mesa con los puños. «Ya hemos probado antivirales, antibióticos de última generación, incluso terapia experimental. Nada funciona». El doctor García hojeaba desesperadamente los historiales. «Las pruebas siguen siendo inconclusas. Quizás deberíamos trasladar al paciente a Mayo Clinic». «Imposible», estalló el doctor Martínez. 15 de los mejores especialistas del país están en este hospital. Si nosotros no podemos resolverlo, nadie puede». Carlos sacudió la cabeza frustrado. Pura arrogancia. Estaba matando a Silva por ego, negándose a admitir que tal vez habían estado buscando la dirección equivocada desde el principio. Mientras los médicos discutían teorías cada vez más rebuscadas, Carlos regresó a la habitación de Silva. El multimillonario estaba visiblemente peor. Temblores en las manos, pupilas dilatadas,
Respiración irregular. Todos los signos que Carlos había memorizado 3 años atrás cuando un paciente similar había sido ingresado en la planta general. En aquella época, Carlos solo tenía 8 años y empezaba a acompañar a su madre al hospital. Un hombre de mediana edad había llegado con síntomas idénticos a los de Silva. Los médicos tampoco podían diagnosticarlo. Carlos, curioso como siempre, había pasado noches enteras leyendo sobre el caso en los ordenadores de la biblioteca médica. El hombre murió, pero en la autopsia descubrieron que se trataba de un envenenamiento por plomo. Carlos nunca olvidó los detalles. Como los temblores comenzaban de forma sutil, como la confusión mental se desarrollaba gradualmente, como los exámenes neurológicos convencionales no lograban detectar la verdadera causa. «Carlos, deja de quedarte ahí parado», murmuró Elena pasando con el carrito de limpieza. «Los médicos ya están lo suficientemente nerviosos». Pero Carlos no podía alejarse. Observó cómo una enfermera le administraba otra dosis de quelante de hierro, el mismo medicamento que le habían dado al hombre 3 años atrás, completamente inútil para el envenenamiento por plomo. «Mamá», susurró Carlos llevando a Elena a un rincón. «Él está recibiendo quelante de hierro, pero si es envenenamiento por plomo, debe usar ETA o dimercaprol». Elena miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación que siempre sentía cuando Carlos demostraba sus aterradores conocimientos médicos. «Cariño, ¿estás seguro de eso?» «100%», respondió Carlos con los ojos brillando con una intensidad que siempre asustaba a los adultos que lo rodeaban. Los síntomas son idénticos al caso de 2020. Paciente Fernando Ruiz. Habitación 312. Temblores progresivos, confusión mental, pero resonancia magnética cerebral normal. Plomo orgánico, probablemente tetraetilo de plomo. La madre dejó de limpiar por completo. Carlos no solo había memorizado los síntomas, sino que recordaba el nombre del paciente, el número exacto de la habitación y el año. A los 14 años, su hijo tenía un archivo mental más preciso que los ordenadores del hospital. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Carlos sonrió con tristeza. «Porque lo leo todo, mamá. Cada historial perdido, cada libro médico descartado, cada revista científica olvidada en la sala de espera. He aprendido que si eres invisible puedes absorber conocimiento sin que nadie se dé cuenta». En ese momento, el doctor Martínez salió de la sala de conferencias con cara de total frustración. Carlos se acercó respetuosamente, reuniendo todo el valor que tenía. «Doctor Martínez», comenzó con voz firme. «Sé que voy a parecer loco, pero tiene que comprobar si el señor Silva tiene intoxicación por plomo». El médico se detuvo abruptamente como si un niño le hubiera dado una bofetada. «¿Perdón?» «Los síntomas son clásicos», continuó Carlos rápidamente antes de perder el valor. «Temblores progresivos, confusión mental, pero resonancia magnética normal. Es idéntico al caso del señor Ruiz en 2020. «Chico», interrumpió el doctor Martínez con una sonrisa condescendiente que no llegaba a los ojos. «Sé que quieres ayudar, pero la medicina no es un juego de niños. Fernando Ruiz murió de una neumonía complicada». «No, señor», insistió Carlos sintiendo como le subía la sangre a la cabeza. «Murió por envenenamiento por plomo. Leí el informe de la autopsia que estaba en la basura de la sala de médicos». La sonrisa del doctor Martínez desapareció al instante. «¿Revuelves la basura médica? Eso es una violación del protocolo del hospital». «No la revuelvo», respondió Carlos con calma. «La limpio. Y mientras la limpio observo, y mientras observo, aprendo». El doctor Martínez miró a su alrededor y se dio cuenta de que otros médicos y enfermeras se habían detenido para ver la discusión. Un niño mestizo de 14 años, hijo de la conserje, estaba cuestionando públicamente su diagnóstico. «¡Seguridad!», gritó el doctor Martínez. «Quiero a ese chico y a su madre fuera de mi planta ahora mismo». Elena apareció corriendo con el rostro rojo de vergüenza y miedo. «Carlos, ¿qué has hecho?» «Está jugando a ser médico», declaró el doctor Martínez en voz alta para que todos lo oyeran, cuestionando diagnósticos profesionales basados en basura hospitalaria. Las risas crueles resonaron en el pasillo. Carlos sintió cada mirada de desdén como una puñalada, pero se mantuvo erguido. Había aprendido desde pequeño que mostrar debilidad solo alimentaba a los depredadores. «Doctor Martínez», dijo Carlos con una calma que sorprendió incluso a su madre. «Si no hace la prueba de plomo en las próximas 12 horas, Roberto Silva morirá y usted tendrá que explicar a la familia por qué ignoró la posibilidad». El médico se puso morado de rabia.
Eso es una amenaza. Es una observación médica, respondió Carlos, mirando directamente los ojos al hombre que tenía 3 veces su edad y 15 veces más títulos. Basada en pruebas que usted ha decidido ignorar. El guardia de seguridad llegó listo para escoltar a Carlos y Elena fuera. Pero antes de que pudieran ser expulsados, una alarma estridente resonó en el pasillo. Silva había entrado en convulsiones. Mientras los médicos corrían desesperadamente para estabilizar al multimillonario moribundo, Carlos le susurró a su madre: 12 horas, mamá. Si no le hacen la prueba de plomo en 12 horas, tendremos que tomar medidas drásticas. Elena miró a su hijo viendo en esos ojos jóvenes una determinación que la asustaba y la inspiraba al mismo tiempo. Carlos no solo era un chico brillante, él era un joven que había aprendido a ver a través de la invisibilidad social, a absorber conocimientos en los espacios que la sociedad reservaba para personas como ellos. Y ahora, por primera vez en su vida, Carlos estaba listo para usar ese conocimiento de una manera que nadie podría ignorar. Lo que esos médicos arrogantes no sabían era que subestimar a un genio invisible acababa de convertirse en el mayor error de sus carreras y posiblemente el último error que Silva les permitiría cometer con su vida. 4 horas después de la convulsión de Silva, todo el hospital vibraba con una tensión palpable. Carlos observó a través de la pequeña ventana circular de la puerta, mientras 15 médicos se turnaban alrededor de la cama del multimillonario, todos con expresiones de desesperación mal disimulada. «Lo estamos perdiendo», murmuró el doctor García al doctor Martínez en el pasillo. «Los síntomas están empeorando exponencialmente. Si no descubrimos la causa en las próximas horas». El doctor Martínez lo interrumpió con un gesto brusco. «No quiero oír derrotismo. Somos los mejores médicos del país. Un niño mimado de los suburbios no nos va a enseñar medicina». Carlos sintió cada palabra como una bofetada en la cara, pero se mantuvo concentrado. Había aprendido que la ira sin estrategia era solo una pérdida de energía. Durante los años que había acompañado a su madre al hospital, Carlos había desarrollado algo que los médicos con sus costosos títulos nunca habían tenido: la capacidad de volverse completamente invisible cuando era necesario. Mientras los médicos discutían teorías cada vez más rebuscadas, Carlos se deslizó por los pasillos como una sombra. Su primera parada fue la biblioteca médica, donde los últimos 3 años había memorizado prácticamente todos los libros de toxicología disponibles, pero ahora necesitaba algo más específico. «Carlos», le llamó una voz suave mientras hojeaba un manual de emergencias toxicológicas. Era Patricia López, una residente de 3er año que siempre había sido amable con él y con su madre. «¿Qué haces aquí? He oído que ha habido un incidente con el doctor Martínez». Carlos miró a su alrededor asegurándose de que estaban solos. «Doctora López, ¿puedo confiar en usted?». La joven médica pareció sorprendida por la formalidad y seriedad del chico. «Por supuesto, Carlos. ¿Qué está pasando?». «Silva está muriendo por envenenamiento con plomo», dijo Carlos directamente. «Los síntomas son idénticos al caso Ruiz de 2020. Temblores progresivos, confusión mental, resonancia magnética normal. Le están administrando quelante de hierro, pero necesitan usareta o dimercaprol». La doctora López se quedó en silencio durante un largo momento, analizando el rostro decidido del chico. A sus 28 años era lo suficientemente joven como para recordar cuando también era subestimada por los médicos más mayores. «Carlos, ¿estás completamente seguro de esto?». «Al 100%, respondió Carlos abriendo el libro en la página exacta sobre intoxicación por plomo. «Mira, los síntomas coinciden perfectamente. Y tengo una teoría sobre cómo está entrando el plomo en su organismo». La doctora se inclinó para examinar el texto, impresionada por la precisión de los conocimientos de Carlos. «¿Cómo sabes todo esto?». «Lo aprendí leyendo, observando, absorbiendo todo lo que podía», explicó Carlos. «Cuando eres invisible, la gente habla delante de ti como si no existieras. He aprendido más medicina en estos 3 años que muchos residentes en años de universidad». La doctora López asintió lentamente. «¿Qué necesitas que haga?». «Necesito acceder al historial completo de Silva de los últimos 3 meses, incluyendo visitantes y artículos personales que él usa habitualmente», dijo Carlos con los ojos brillando con una intensidad que siempre asustaba a los adultos. «Y necesito que ella me ayude a recopilar pruebas sin que el doctor Martínez se entere». Mientras hablaban, Carlos explicó su teoría. Alguien estaba envenenando a Silva sistemáticamente a través de productos personales. Durante sus observaciones había notado que Silva usaba la misma colonia importada,
la misma crema para después de afeitarse y el mismo medicamento para el dolor de cabeza todos los días. Cualquiera de estos productos podría haber sido adulterado con compuestos de plomo, explicó Carlos. La absorción sería gradual, causando una intoxicación lenta pero letal. La doctora López lo observaba con creciente admiración. Carlos, eso es brillante. Pero si tienes razón, estamos hablando de un intento de asesinato. Exacto, confirmó Carlos. Y por eso necesito pruebas sólidas antes de enfrentarme de nuevo con el doctor Martínez. La primera vez me humilló públicamente. La próxima vez tendré pruebas que ni siquiera podrá ignorar. En ese momento, una enfermera pasó corriendo por el pasillo. Emergencia en la habitación de Silva. Está teniendo otro episodio. Carlos y la doctora López corrieron hacia la habitación, donde se encontraron con una escena de pánico controlado. Silva estaba teniendo convulsiones intermitentes. Su piel había adquirido un tono grisáceo y los monitores mostraban signos vitales peligrosamente inestables. 50 miligramos más de diazepam, gritó el doctor Martínez, y aumenten la dosis del quelante de hierro. Doctor Martínez, la doctora López se acercó con cautela. Quizás deberíamos considerar otras posibilidades. Los síntomas no están respondiendo al tratamiento actual. Doctora López, la interrumpió el doctor Martínez con una mirada gélida. Espero que no se haya dejado influir por las fantasías de ese chico. La medicina no es democrática. La experiencia cuenta más que las teorías de una principiante. Carlos observaba desde fuera de la habitación con los puños apretados por la frustración. Cada minuto perdido era un minuto menos de vida para Silva. Mientras los médicos continuaban con el tratamiento ineficaz, Carlos tomó una decisión que lo cambiaría todo. Durante el cambio de turno de enfermería, Carlos consiguió acceder a la habitación de Silva. Con movimientos precisos y silenciosos, él fotografió todos los productos personales del multimillonario con su teléfono móvil, colonia para después del afeitado, crema dental, medicamentos, incluso el jabón importado. Pero fue cuando examinó el frasco de colonia cuando Carlos sintió que su corazón se aceleraba. El producto tenía un sedimento extraño en el fondo, una especie de polvo metálico casi imperceptible. Utilizando una pequeña pipeta de plástico que encontró en el baño, Carlos recogió una minúscula muestra y la guardó en un pequeño recipiente que había tomado prestado del laboratorio. «¿Qué estás haciendo?», resonó una voz autoritaria a sus espaldas. Carlos se giró lentamente y se encontró al doctor Martínez en la puerta, acompañado por 2 guardias de seguridad del hospital. «Recogiendo pruebas», respondió Carlos con calma. «¿Pruebas?», se rió con desdén el doctor Martínez. «Chico, estás delirando». «Guardias, sacad a este menor de la habitación inmediatamente y llamad a su madre. Hablaré con la administración sobre medidas disciplinarias». Pero antes de que los guardias de seguridad pudieran moverse, la doctora López apareció en la puerta. «Doctor Martínez, tal vez deberíamos escuchar lo que Carlos tiene que decir. Después de todo, Silva está empeorando rápidamente con el tratamiento actual». «Doctora López», el doctor Martínez se volvió hacia ella con los ojos llameantes. «Su carrera en este hospital puede estar en juego si sigue apoyando este circo». Carlos dio un paso adelante sosteniendo el pequeño recipiente con la muestra. «Doctor Martínez, en 12 horas Silva estará muerto si continúan con el tratamiento actual. Pero si analizan esta muestra en busca de plomo, encontrarán concentraciones letales». «Eso es ridículo», declaró el doctor Martínez. Pero Carlos notó una vacilación casi imperceptible en su voz. «Entonces, haga la prueba», desafió Carlos extendiendo el recipiente. «Si me equivoco, nunca más volveré a cuestionar un diagnóstico médico». «Pero si tiene razón», preguntó el doctor Martínez con sarcasmo. Carlos miró directamente a los ojos del médico con una voz cargada de confianza que hizo que todos en la habitación se quedaran en silencio. «Si tengo razón, tendrá que explicar cómo un chico de 14 años salvó la vida de un multimillonario cuando 15 especialistas fracasaron». El silencio que siguió solo se rompió con los pitidos rítmicos de los monitores de Silva. El doctor Martínez miró la muestra, luego a Carlos, luego a la doctora López, que observaba con creciente interés. «Está bien», dijo finalmente el doctor Martínez con una voz que delataba irritación y curiosidad a partes iguales. «Haremos su pequeña prueba, pero cuando de negativo, quiero que usted y su madre se vayan de este hospital para siempre». Carlos sonrió por primera vez en horas. Una sonrisa que contenía años de conocimiento acumulado y una confianza que provenía de saber exactamente lo que revelaría esa prueba. «Acepto la apuesta»,
doctor Martínez, pero le sugiero que prepare una explicación para la prensa sobre cómo el hospital casi pierde al multimillonario más famoso del país por orgullo médico. Mientras el doctor Martínez salía de la habitación con la muestra, claramente incómodo pero comprometido con la prueba, Carlos le susurró a la doctora López: «Ahora viene la parte interesante, porque cuando esta prueba de positivo en plomo, descubriremos quién está intentando matar a Silva. Y ya tengo mis sospechas». La doctora López lo miró con creciente admiración. «Carlos, ¿cómo has desarrollado toda esta experiencia?» «Doctora López», respondió Carlos mirando por la ventana mientras el doctor Martínez discutía animadamente con otros médicos en el pasillo. «Cuando la sociedad te hace invisible, aprendes a ver cosas que otros no ven. Y lo que he visto en los últimos 3 años me ha preparado para este momento exacto. La prueba tardaría 2 horas en estar lista. 2 horas que Carlos sabía que utilizaría para preparar la siguiente fase de su plan, porque demostrar que Silva estaba siendo envenenado era solo el principio. Descubrir quién estaba detrás del envenenamiento y por qué sería la verdadera prueba de su genialidad médica. Mientras observaba a Silva luchando contra los efectos del plomo, Carlos sintió una férrea determinación cristalizándose en su pecho. 15 médicos de renombre habían fracasado, no por falta de conocimientos, sino por falta de humildad para escuchar perspectivas diferentes. Y ahora, en las próximas 2 horas, demostraría que a veces la sabiduría proviene de los lugares más inesperados y que subestimar a alguien por su edad, origen étnico o clase social puede ser un error fatal. 2 horas y 17 minutos después, el doctor Martínez regresó a la habitación de Silva con una expresión que Carlos nunca olvidaría. La prueba había dado positivo en plomo, niveles letales, tal y como el chico había previsto. Resultado positivo en intoxicación por plomo orgánico, anunció doctor Martínez al equipo médico reunido con una voz que sonaba como si estuviera masticando cristal. Concentración de 3,8 partes por millón en la colonia. Niveles extremadamente tóxicos. El silencio que siguió solo fue roto por los pitidos de los monitores de Silva. 15 especialistas de renombre miraban a Carlos como si estuvieran viendo un fantasma o un milagro. «Inicien inmediatamente el tratamiento con heptacálcico disódico», dijo Carlos con calma, dirigiéndose directamente al doctor Martínez. 1000 miligramos diluidos en 250 mililitros de suero fisiológico por vía intravenosa cada 12 horas. El doctor Martínez abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. El chico acababa de salvar la vida de un multimillonario cuando 15 médicos habían fracasado. Protestar sería admitir públicamente su incompetencia. Pero Carlos no había terminado. «Doctor Martínez, ha comprobado quién tiene acceso a los productos personales del señor Silva». «Eso es trabajo de la policía», respondió el doctor Martínez a la defensiva. «De hecho», continuó Carlos sacando su teléfono, «ya he identificado al culpable». Todas las miradas se volvieron hacia el chico de 14 años que estaba a punto de resolver no solo un envenenamiento, sino un caso de intento de asesinato. «Durante 3 semanas observé a los visitantes de Silva», explicó Carlos metódicamente. Solo 3 personas tenían acceso regular a sus productos personales: la enfermera jefe Sandra Morales, su asistente personal Miguel Torres y su exesposa Isabella Silva. Carlos mostró su teléfono al grupo. Pero solo una persona visitó a Silva exactamente 3 horas antes de cada crisis de salud. Deslizó hasta una foto. Isabella Silva. Y ella siempre traía regalos especiales, incluida la colonia artesanal importada. El doctor Martínez frunció el ceño. «¿Cómo has obtenido esa información?» «Porque mientras ustedes discutían teorías imposibles, yo estaba documentando patrones», respondió Carlos. Isabella Silva visitó a Silva los martes y viernes de las últimas 3 semanas. Todos los viernes llevaba productos de higiene especiales a su exmarido, diciendo que eran orgánicos y mejores para su delicada salud. La doctora López se acercó admirada. «Carlos, ¿cómo has conectado todo esto?» «Un divorcio multimillonario significa una lucha por la herencia», explicó Carlos con sencillez. «Silva vale 3,800 millones. Si muriera por causas naturales antes de cambiar el testamento, Isabella heredaría el 75% de la fortuna». En ese momento, como si el universo estuviera orquestando la justicia perfecta, Isabella Silva entró en la habitación con una elegante bolsa de la farmacia. «Roberto, cariño, te he traído tus productos favoritos», dijo ella dulcemente, sin darse cuenta de la tensión que se respiraba en el ambiente. «La colonia especial que te encanta». «Señora Silva», intervino Carlos educadamente, «¿podría explicarme dónde compra esos productos especiales?» Isabella miró al chico con irritación.
Perdón, ¿quién eres tú? Soy Carlos y acabo de salvar la vida de su exmarido al descubrir que alguien estaba envenenándolo sistemáticamente con plomo orgánico mezclado en los productos de higiene. El rostro de Isabella palideció al instante. Sus manos temblaron casi imperceptiblemente mientras sostenía la bolsa. ¡Qué absurdo!, balbuceó ella. Yo nunca... Señora, lleva 12 años trabajando como ingeniera química, continuó Carlos implacablemente. Tiene acceso a compuestos de plomo a través de la empresa petroquímica para la que trabaja como consultora. Y casualmente Silva siempre tiene crisis exactamente 6 horas después de sus visitas. El doctor Martínez observaba la escena con una mezcla de horror y admiración creciente. El chico no solo estaba resolviendo un caso médico, sino que estaba llevando a cabo una investigación criminal en tiempo real. Esto es ridículo. Isabella intentó mantener la compostura, pero sus manos seguían temblando. Amo Roberto, nunca le haría daño. Carlos sacó más fotos del teléfono. Aquí está usted ayer comprando productos de higiene en la farmacia del centro. Y aquí, mostró otra foto, usted entrando en el laboratorio Meridian Chemical el lunes, donde trabaja como consultora y tiene acceso a tetraetilo de plomo. ¿Cómo?, comenzó Isabella, pero se calló al darse cuenta de que se estaba incriminando. Porque observo, señora, respondió Carlos. Cuando eres invisible, aprendes a ver patrones que otros ignoran. Y el patrón aquí es muy claro. Mujer ambiciosa con conocimientos químicos y motivos económicos envenenando sistemáticamente a su exmarido para heredar miles de millones. El doctor Martínez finalmente recuperó la voz. Seguridad. Llamen a la policía inmediatamente. Isabella dejó caer la bolsa y los productos se esparcieron por el suelo. Su máscara de esposa cariñosa había desaparecido por completo, revelando la desesperación de alguien que sabía que había sido descubierta. «No pueden probar nada», gritó ella. «Es su palabra contra la mía». Carlos sonrió. La misma sonrisa tranquila que había usado cuando el doctor Martínez lo humilló públicamente. «De hecho, señora, tengo pruebas». Él volvió a mostrar su teléfono. «Lo grabé todo. Sus visitas, sus horarios, sus compras. Incluso, Carlos hizo una pausa dramática. La grabación de ella mezclando algo en la colonia de Silva ayer cuando pensaba que nadie la estaba mirando. El silencio en la habitación era ensordecedor. Isabella Silva se quedó paralizada, mirando el teléfono de Carlos con una expresión de terror absoluto. «Imposible», murmuró ella. «Nadie podría haber visto». «Señora Isabella», interrumpió Carlos con una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación de la mujer. «El sistema de cámaras de seguridad del hospital tiene puntos ciegos, pero yo conozco cada ángulo de este lugar. Sabía exactamente dónde colocarme para documentar todo». Carlos mostró el vídeo en su teléfono a los médicos presentes. En la pequeña pantalla se veía claramente a Isabella Silva vertiendo un polvo metálico en la colonia de su exmarido mientras miraba nerviosamente a su alrededor. «Además», continuó Carlos, «tengo grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas con su abogado sobre la herencia. Conversaciones que mantuvieron en el pasillo creyendo que nadie los escuchaba». El doctor Martínez observaba la escena con una mezcla de horror y respeto hacia el joven que había orquestado la captura de una asesina. «Carlos, ¿cómo has logrado todo esto?» «Doctor Martínez», respondió Carlos mientras Isabella era esposada por los oficiales que acababan de llegar. «Cuando la sociedad te trata como invisible, aprendes que la invisibilidad puede ser tu mayor fortaleza. Durante 3 años observé, aprendí y me preparé. Hoy todo ese conocimiento finalmente tuvo propósito». Isabella gritó mientras era llevada por los policías. «Era mío por derecho. Ese dinero debería ser mío». Mientras las sirenas se alejaban, Carlos se acercó a la cama de Silva, que ya mostraba signos de mejora con el tratamiento correcto. El multimillonario abrió lentamente los ojos y miró al joven que le había salvado la vida. Tú eres el chico que me salvó», murmuró Silva con voz débil pero clara. «Sí, señor», respondió Carlos humildemente. «Solo hice lo que cualquier médico debería hacer: observar, analizar y actuar basándose en las pruebas». Silva intentó incorporarse. «¿Cómo puedo agradecerte?» Carlos sonrió. «Señor Silva, solo le pido una cosa: que cuando se recupere completamente, ayude a otros jóvenes como yo a tener oportunidades en la medicina. Hay muchos genios escondidos en lugares que la sociedad ignora». El doctor Martínez se acercó con una expresión completamente transformada. «Carlos, necesito pedirte disculpas públicamente.
No solo subestimé tu inteligencia, sino que permití que mis prejuicios pusieran en peligro la vida de un paciente. Doctor Martínez, respondió Carlos con una madurez que asombró a todos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. La medicina no debería tener barreras sociales o económicas. El conocimiento puede florecer en cualquier lugar. Silva tomó la mano de Carlos débilmente. Joven, cuando salga de aquí, estableceré una fundación médica. Y quiero que seas el primer becario. Estudiarás en las mejores universidades del mundo. Carlos sintió lágrimas en los ojos por primera vez en años. Señor Silva, acepto, pero con una condición. La fundación debe estar abierta para todos los jóvenes brillantes, sin importar su origen. Hecho, sonrió Silva. 6 meses después, Carlos caminaba por los pasillos de la Universidad de Harvard con una beca completa. Pero todos los fines de semana regresaba al hospital donde había aprendido todo, ahora como mentor voluntario para otros jóvenes que, como él, tenían el potencial de ver más allá de los prejuicios. La historia de Carlos convirtió en leyenda en el hospital. El chico invisible que salvó una vida cuando 10 médicos fracasaron, demostrando que la verdadera medicina no conoce barreras sociales y que a veces la sabiduría más profunda viene de los lugares más inesperados. Y cada vez que un médico joven se sentía tentado a subestimar a alguien por su origen, recordaba la historia del hijo de la conserje que revolucionó la medicina con nada más que observación, determinación y la valentía de hablar cuando todos los demás se quedaron callados. Esta historia nos recuerda que el talento no entiende de clases sociales y que la humildad para escuchar puede ser tan poderosa como años de educación formal. Carlos demostró que la invisibilidad social puede transformarse en una ventana única hacia la verdad, y que el coraje de un joven puede cambiar vidas cuando se combina con conocimiento y determinación.